Nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, del gobierno mexicano. Ha sido un año intenso, secretario, muy intenso. Nuestros vecinos llevan un año bastante inquietos, pero además, por calendario, nos toca ver hacia adelante porque viene la negociación del TEMEC. Seguramente va a quedar una cosa muy distinta a la que tenemos, pero de eso justamente queremos hablar con usted y nuevamente muchas gracias por estar en Los Periodistas. No, es un placer siempre, estimados Álvaro y Alejandro, platicar con ustedes. Gracias. Y la, la perspectiva de México en el ámbito eh, que usted encabeza no se ve sencilla por particularmente la negociación del TEMEC, que ya es inminente, en apenas arrancando el año. De hecho, de alguna manera, el 2025 fue preparatorio, pero el 2026 para el TEMEC y para el sector agropecuario va a ser fundamental, muy desafiante, secretario. El tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá ha sido muy importante para el campo mexicano. Como siempre nos recuerda la presidenta, ha traído muchos beneficios que puedo mencionar y también nos ha traído desafíos significativos e importantes con los cuales hay que lidiar. Ningún tratado de libre comercio con ningún país es pura ganancia. Siempre hay matices y hay diferentes cosas en las que nos va bien y cosas en las que tenemos que ser muy cuidadosos. Sin ninguna duda, pues ha habido una expansión muy fuerte en México vinculada al acceso al mercado norteamericano de frutas, verduras y un conjunto de productos agroindustriales en los que México es altamente competitivo con los productores estadounidenses o canadienses. Y eso efectivamente ha generado un desarrollo, un crecimiento económico, llamémoslo así, en importantes regiones de México, vinculadas justamente a los mercados agroexportadores. Esas exportaciones, desde el punto de vista del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, tienen cosas que nosotros mismos queremos corregir, no porque las vayamos a negociar con nadie, sino porque es de nuestro interés nacional. Tenemos una situación no aceptable con las personas jornaleras que trabajan justamente en muchos de estos cultivos de agroexportación, donde trabajan en condiciones simplemente, no solo no cumplen con la ley, sino no cumplen con estándares elementales de derechos humanos y qué sé yo. Entonces, eso hay que corregirlo y ahorita, si quieren, más adelante les digo las medidas que ha dispuesto la presidenta. También hemos tenido una aceleración de procesos de deforestación, que no es que se iniciaron con el TEMEC o el TLC, pero que se aceleraron. Particularmente conocido es el caso de la deforestación por las plantaciones de aguacate en el estado de Michoacán y posteriormente en Jalisco. Entonces, sí, positivo en el sentido de crecimiento económico, desarrollo regional, de determinar regiones del país, pero con aspectos que el gobierno de México está determinado a corregir. No como parte de ninguna negociación, sino por nuestros propios principios y objetivos nacionales. También nos ha puesto dificultades la integración con Norteamérica. Norteamérica, así como somos nosotros campeones en la producción de determinadas frutas y hortalizas, pues los Estados Unidos en especial son una potencia en materia de producción de granos y oleaginosas. Maíz, trigo, soya, sorgo, también frijol, etc. Y sobre todo son una potencia en la aplicación de subsidios a sus productores, subsidios directos e indirectos. Entonces no cabe duda de que tienen
desarrollo tecnológico y de su productividad, y luego tienen escalas gigantescas, son propiedades enormes que les permiten lo que se llama economías de escala, pero también, híjoles, mano, sobre todo tienen detrás de ellos una chequera gigantesca. Solo en maíz, solo los apoyos o subsidios directos a los productores de maíz suman 3.2 mil millones de dólares en el año 2024. Eso es prácticamente el 100% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, un poquito menos, solo para un cultivo, y solo los subsidios directos. No incluye que reciben también beneficios porque hay una política en favor del bioetanol o del etanol, que ellos lo fabrican a partir de maíz y que es obligatorio comprar ese maíz a un precio preferencial. Entonces ahí va otro dinerito. Sumando y sumando, pues nosotros competimos no tanto contra su tecnología como contra el tamaño de sus apoyos. Y eso, claro, nos deja en una situación muy compleja a los productores mexicanos. Pues eso es en materia de la situación de qué ha pasado. ¿Cómo viene la negociación? Mire, sí. Tanto en Estados Unidos, yo hablo vienen a verme, o me llaman o me piden reuniones, pero muchas empresas estadounidenses. En general, siempre dicen, oye, México es nuestro principal mercado. México es el mercado número 1, 2 o 3, para algo así como, creo que todos menos 10 estados de los 51 estados, creo que son de los Estados Unidos. Somos su principal cliente. Pues del otro lado, no es que los agricultores o los industriales estén pidiendo que México A, B o C en general. De nuestro lado, pues hay sectores que nos dicen, oye, esto es muy positivo, muy favorable. Pues estoy hablando de los productores de aguacate, estoy hablando de los productores de cebada, que se convierte en cerveza, que se exporta, agave, tequila, mezcal, en fin, aguacate. Todos ellos, pues sí, están muy a favor del tema. Y hay productores, como hemos visto en los últimos días, que nos dicen, oye, el Tratado de Libre Comercio nos pega muy duro en granos, maíz y otros granos, ¿no es cierto? Sorgo, en fin. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que equilibrar. En el gobierno del presidente López Obrador había una idea muy clara de la soberanía alimentaria, algo que también se tiene en este gobierno, una idea muy clara de que tenemos que caminar hacia allá, que tenemos que dejar de ser dependientes por lo menos de lo mínimo que comemos. Pero en 2028 se van a cumplir 10 años de que empezaron estos gobiernos. Son fechas que podrían no tener importancia, pero la tienen. Luego contamos de cada 5 años, cada 10 años, cada 25 años, en fin, son fechas que ahí están, ¿no? Y así aprendemos a medir las cosas. En 2028, secretario, también va a haber cruzado 4 años de esta administración. Es un buen de tiempo. ¿Cómo vamos a llegar a ese año con respecto a las metas en autonomía, en soberanía alimentaria? Bien, te voy a contestar con precisión, Alejandro, pero déjame hacer una puntualización. Soberanía alimentaria es garantizar el derecho constitucional a la alimentación de las generaciones presentes y futuras. Es crear todas las condiciones que un país necesita para eso. No es solo producir más. Sí, claro, importantísimo producir más. Pero, por ejemplo, ¿cómo producir? ¿Producir tumbando bosques para plantar aguacate? No, aunque produzcamos más aguacate. Entonces, sí producir más, pero ¿cómo producir? Y luego, muy, muy importante, ¿quién se beneficia de esa producción? Porque hemos tenido un modelo hasta antes del 2018 donde hubo una explosión en producción, como he dicho, vinculado a los tratados de libre comercio, pero en el campo la miseria aumentó, no se redujo, aumentó. Entonces, soberanía alimentaria es crear las condiciones para que haya
lo que la presidenta llama prosperidad compartida. Y también más producción. Ha señalado la presidenta metas en diversos productos que son muy centrales para la alimentación de todas las familias mexicanas. Por ejemplo, el maíz blanco, que es el maíz que nosotros consumimos en nuestra dieta tradicional, las tortillas y 600 y fracción platillos más de la gastronomía del maíz blanco mexicano. Eso queremos llegar a 25 millones de toneladas en el 2030. Yo creo que vamos a ir, por ejemplo, este año vamos a tener una muy buena cosecha. Ahorita ya se está cosechando lo que se llama el ciclo primavera-verano, que es lo que sucede en el centro y sur del país fundamentalmente, y vamos a tener una muy buena cosecha. Yo creo que vamos a andar llegando a 18 millones de toneladas de maíz blanco. Después viene Sinaloa, un poco después. Sinaloa pues trae buenos niveles de agua en las presas este año. El año pasado fue muy malo, pero este año viene muy bien y yo creo que con un poquitito de suerte vamos a estar cercanos a los 5 millones de toneladas. Entonces 18 más 5, pues vamos a estar como 2 o 3 millones de toneladas de maíz blanco por arriba de lo que necesitamos para el consumo nacional. O sea, cosechona. Y yo espero que eso se mantenga, porque la presidenta ha dispuesto el plan de tecnificación de riego, por ejemplo, que son 17 distritos de riego, un mundo de hectáreas, 200,000 hectáreas, son muchísimas hectáreas, que incluyen, por ejemplo, los principales distritos de riego productores de maíz blanco en Sinaloa, el de Culiacán y el de Ahome o Los Mochis. Ahí son montones de hectáreas que van a tener una estabilidad para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Se nos cayó la producción de maíz al piso, a la mitad exactamente. Entonces, también se incluyen los distritos de riego del sur de Sonora, el Yaqui y el Mayo. Ahí se produce el trigo, que también este año que terminó la cosecha fue muy mala porque no había agua en las presas para empezar a sembrar. Entonces se sembró muy poquito, la cosecha pues fue muy mala. Entonces yo espero que lleguemos a altos niveles de producción en maíz, pero más estable, que no estemos todos los años al azar de cuánto llovió. Nunca nos vamos a librar de eso 100%, pero el plan de tecnificación nos va a ayudar, además de todos los beneficios que están aprobando ahorita con la ley de agua, ¿no es cierto?, en términos de justicia, equidad en el acceso, transparencia, falta de corrupción, todo eso. Pero desde el punto de vista de nuestros alimentos va a ser muy bueno. Después, en materia de frijol, ahí tenemos un problema, y es que los gobiernos neoliberales se les hizo fácil cerrar una institución que producía semilla de buena calidad de frijol para los productores, principalmente pequeños y medianos productores, ¿verdad? Y esa institución, la Productora Nacional de Semillas, dijeron que ya no era necesaria porque el mercado iba a producir las semillas. Pues el mercado no produjo ninguna semilla por distintas razones que no es el caso de detallar, y entonces se nos vino abajo la producción. Y también el fenómeno de las sequías y de la falta de lluvia incide mucho. Hemos echado a andar, por instrucción de la presidenta, de vuelta a la producción de semillas de muy alta calidad. Arrancamos ya en la siembra anterior de Zacatecas y Durango, y el otro día estuve con unos campesinos ahí, y me decían, mire, normalmente nosotros sacamos 450, 500 kilos por hectárea con las viejas semillas, en un año de lluvia, de agua, pues si no, no. Con esta nueva semilla, dice, yo creo que vamos a estar llegando a 1 tonelada y media. ¿Te fijas? Entonces, vamos a subir la producción de frijol. Y ahí la meta es muy sencilla, muy clara. Queremos volver a recuperar la autosuficiencia, que la perdimos innecesariamente, porque México puede producir todo el frijol que comemos las y los mexicanos, sin problemas, eficientemente, sin necesidad de apoyos, simplemente dándole a los productores los medios que necesitan para producir nuestro. En arroz estamos muy bajitos, se nos cayó brutalmente la producción, ahí estamos importando 8 de cada 10 kilos de frijol, de arroz que comemos, pues los traemos de afuera.
Ahí lo que queremos es más o menos duplicar la producción nacional. Vamos a cerrar la brecha, pero todavía nos va a faltar mucho antes de pensar en autosuficiencia. Y finalmente, leche. Leche, va muy bien el plan de leche, el programa de leche que lo lleva Leche para el Bienestar. Ahorita este mes de diciembre, iba a decir el próximo mes, pero no es, este mes de diciembre se inaugura la nueva planta pasteurizadora de leche en Campeche, que nos va a permitir recuperar toda esa cuenca lechera del sur, sureste de México. Fíjate que hoy día, fíjate lo absurdo del deterioro de la institucionalidad pública. Hoy día, lo que era Liconza, hoy día Leche para el Bienestar, compra con buen precio la leche a los ganaderos de, por ejemplo, de Tabasco, del sur de Veracruz. Se la trae hasta el centro de la República para pasteurizarla y la devuelve para venderla, ¿no es cierto?, a las lecherías, a las personas más necesitadas. Es una locura. Ya vamos a tener la planta ahí. Se inicia ya está iniciado el proceso de construcción de otra planta, esta vez es para secar leche en Jiquilpan, Michoacán. También había ahí una planta, pero de vuelta, ¿para qué? Si el Estado, el mercado lo va a hacer todo. Se acabó la planta, vamos a recuperar esa planta. Y para hacer el cuento corto de Leche para el Bienestar, yo calculo que en el año 2028, que es tu pregunta, Leche para el Bienestar, empresa del Estado mexicano, va a ser el segundo mayor comprador de leche en México, porque además tomó una decisión muy importante. 0 importación de leche. Toda la leche que distribuye Leche para el Bienestar a 7.5 millones de personas hoy, y vamos a llegar a 10 millones de personas para el 2028. ¿Quiénes son estas personas? Mujeres embarazadas, niños y niñas de hasta 5 años, personas mayores, sobre todo que empiezan a tener problemas de osteoporosis, mujeres y hombres, de hogares, pues de los hogares más pobres, vulnerables del país. Se les vende la leche, imagínate, 8.5 pesos el litro contra 32 pesos que cuesta en un supermercado. Es una obra maravillosa y vamos a ser el segundo comprador de leche, y las personas tienen la garantía de que cada gota de leche para el Bienestar es producida por ganaderos, pequeños y medianos ganaderos mexicanos. Pues eso es lo que vamos a estar viendo. También, por otro lado, tenemos los programas del bienestar, los que llevamos aquí en la Secretaría con fertilizantes gratuitos, con apoyos a través de Producción para el Bienestar, pero muchos otros. O sea, adultos mayores en el campo hay muchos. Niñas y niños con sus becas. Entonces, lo que vamos a ver con todo esto, pues es una nueva caída en la pobreza. Nos quedan más de 6 millones de personas en extrema pobreza en las zonas rurales de México. No puede ser. Extrema pobreza quiere decir que un ser humano, aunque gaste hasta el último centavo en solo comer, no gasta en nada más. No le alcanza. Es una cosa que se está erradicando desde el gobierno del presidente Andrés Manuel. Exitazo, 13.5 millones de personas fuera de la pobreza, y ahora vamos a continuar con la presidenta. Entonces, en el 28 vamos a ver menos pobreza en el campo, más prosperidad compartida. Y con el Plan México, pues incluye todos estos polos del bienestar, muchos de ellos incluyen inversiones agroindustriales. También sector privado tiene que hacer su parte, claro que sí, y hay un muy amplio espacio para que haya inversión privada que nos ayude a generar empleos, prosperidad en el campo mexicano. El tema del agua es fundamental. Sí. Hay ya una reforma que modifica de una manera muy importante la utilización de ese recurso que tiene nuestro país, y que la ley de 1992 había privatizado, y la recuperación del derecho humano al acceso al agua no solamente es para consumo humano, sino las implicaciones. ¿Qué implicaciones va a tener este cambio en el marco legal
para la utilización del agua en el sector agropecuario, secretario? Mire, yo creo que va a ser sumamente positivo. Hay muchas razones, voy a destacar una. En México, como en el mundo, lamentablemente, cada día hay menos agua por habitante. Eso tiene que ver con el cambio climático, con que somos más, con que hay más industria, o sea, muchas personas y muchas actividades que usamos más agua y llueve menos porque pues hemos golpeado tanto a la naturaleza que ahora nos está pasando la factura. Entonces tenemos menos agua por habitante. Eso significa que nuestros productores agrícolas y ganaderos pues lo pasan muy mal. Pues un productor de cualquiera de estos estados que he mencionado, o sea, menos el año antepasado en el centro y sur del país hubo sequía y ahí viven nuestros campesinos y la pasaron muy mal porque sin agua no hay agricultura. Pero incluso en el norte, que ya no son tan pobres o no son pobres, pues no puede ser que se dedican medianos productores a producir y de repente un año le dicen, no, es que solo la mitad porque no hay agua para producir. Entonces, esta reforma va a ayudar a darle estabilidad. En segundo lugar, hay un acaparamiento feroz del agua en muchos distritos y unidades de riego. Entonces, pues tenemos a personas que de manera inescrupulosa o simplemente por su poder económico andan comprando derechos de agua, concesiones de agua por todos lados y compran, acumulan. Y el agua no es infinita. Si yo acumulo, como hizo una familia, 47,000 millones de metros cúbicos, según apareció una denuncia en un periódico de circulación nacional en La Jornada, 47,000 millones de metros cúbicos, pues quiere decir que hay muchos productores que ya no van a tener esa agua. Entonces eso no puede ser. Tenemos que asegurar que el agua esté disponible para todas y para todos los productores. Y luego hay mucha irregularidad y eso se está corrigiendo de manera muy acelerada en Conagua. Los compañeros que están ahí, Efraín Morales y todo su equipo, que son gente de la primerísima calidad, están asegurando que le vayamos cerrando puertas y puertas a la corrupción, que todavía persiste, lamentablemente. Es un monstruo de 7 cabezas, se corta una y siguen otras. Se va a cerrar porque está digitalizando los procesos, son muy demorosos, se van a cortar fuertemente, entonces el productor pues, va a tener más certidumbre, más rapidez en sus trámites, pero al final del día lo que a ellos les importa, es decir, voy a tener acceso al agua, va a ser legal, va a ser transparente, y cuando la tenga, no me la van a poder quitar de manera arbitraria, porque nadie quiere eso. Queremos que los productores tengan el agua para poder producir, que es lo que nos interesa a todos. Va a ser una gran reforma. Como todos los grandes cambios, pues a todos nos da un poco de preocupación, ¿no es cierto? Si nos cambian a cualquiera de nosotros tres, de repente nos hacen un cambio muy grande en nuestras reglas cotidianas, pues a veces decimos, híjole, si pensamos en los riesgos. A veces funciona así y a veces también es un tema de abuso. Porque usted se refiere a un texto de La Jornada parecido el 3 de diciembre de uno de los activistas principales del agua, que es Julián Levarón. Lo que publica La Jornada, para quienes nos escuchan y nos ven, es que los integrantes de la familia Levarón detentan concesiones de agua cuyo volumen es equivalente al que contendrían 19,000 albercas olímpicas. Luego lo que explica para creo que vale mucho la pena repetirlo, dice que esta familia dedicada a la agricultura, entre otras actividades, tiene un total de 150 registros autorizados por la Conagua, todos en Chihuahua, distribuidos en 64 títulos de agua nacionales, 86 constancias que sirven para descargar aguas residuales, conocidas como constancias de libre alumbramiento, y pues 150 registros suman un volumen de, los que mencionaba usted,
47.502.957 metros cúbicos de aguas subterráneas. Doy un dato nada más porque vale la pena que quede aquí asentado. Según también la información oficial, 41 de las 86 constancias de libre alumbramiento fueron autorizadas por Alex Levarón. Sí, el mismo de la familia Levarón, cuando era titular de la dirección local Chihuahua y de su esposa Brenda Ríos de Levarón, cuando era delegada estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en el gobierno de Peña de 2013 a 2015. O sea, todo eso tiene nombres y apellidos porque el abuso así es. También hay muchas empresas, secretario, que tienen concesiones, que explotan el agua, que sé que pues la necesitamos para el crecimiento, pero la necesitamos también fuera del acaparamiento de un bien tan valioso para los mexicanos como es el agua. Grandes corporativos también tienen su guardadito y tienen muchas concesiones. Sí, es así. Hay empresas y agricultores y empresas que adquieren concesiones por si las moscas, si no, pues si del otro lado hay gente que no tiene agua para beber, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, me están corrigiendo aquí porque yo dije 47,000 millones y tienes tu razón, son 47 millones. Pido disculpas por error, son 47 millones de metros cúbicos, es mucho menos que 47,000, pero sigue siendo un mundo de agua. Y no se vale yo tener el agua ahí que no la estoy usando cuando hay personas que simplemente no abren el grifo y no sale nada porque no hay agua. Entonces, el agua tiene que ser, número uno, derecho humano al agua. Poder tener agua en tu casa, en tu comunidad. Eso antes de que yo tenga un guardadito. Quiero decir, sí, que cuando la presidenta firmó el Acuerdo Nacional del Agua hace muchos meses, muchas empresas y muchos distritos de riego que tenían estos excedentes de agua concurrieron al llamado de nuestra presidenta y dijeron, ok, tiene usted razón, y devolvieron muchos miles de millones de metros cúbicos a la nación. Entonces, qué bueno, porque fue un acuerdo voluntario, la presidenta hizo una convocatoria y hubo muchos empresarios y muchos distritos de riego, muchos agricultores que patrióticamente se dieron cuenta pues que tenía razón la presidenta y que había que colaborar. Pero siempre hay un porcentaje de personas que no entienden de buenas razones y lo que quieren es acumular, aunque no lo estén usando, cuando hay a pocos kilómetros personas que pues no satisfacen sus mínimas necesidades de agua, y eso se va a terminar. Y también esto quiere decir productores, no solo el agua para beber. ¿Cómo puede ser que haya alguien que tiene este volumen gigantesco de agua y que al lado haya agricultores que ya sus pozos se les secaron y que no tienen nada que hacer y que pues, su vida, su sustento está en riesgo, ¿verdad? Entonces, se trata va a funcionar estupendamente bien, porque además, ¿sabes qué? En la mayor parte del mundo es muy raro esto de que el agua sea una cosa, una mercancía. Si tú dijeras, es que en todo el planeta es así y nosotros vamos a ser ahora los bichos raros. El agua en muchísimos países democráticos y de Europa, que sí, pues el agua es un recurso propiedad de la nación. Y si es propiedad de la nación, pues la administra. Mira, muchos productores a mí me dicen, ¿sabe qué, secretario? El agua es un asunto de seguridad nacional. Me lo decían mucho cuando acaba la sequía. Y yo les decía, tiene usted razón. Claro que es un asunto de seguridad nacional. Y si es un asunto de seguridad nacional, pues no se lo podemos dejar al mercado. Tiene que intervenir el Estado. Si es un asunto de seguridad nacional, pues no decimos, pues que lo arregle el mercado. Entonces, va a ser una gran reforma. Yo estoy seguro que va a facilitar el buen uso del agua y que sobre todo va a garantizar algo que, como está haciendo la presidenta, no se puede resolver mirando solo al término de su mandato, el 2030, porque este cambio y estas inversiones que ella está haciendo
está pensando en el largo plazo de México, porque el agua hay que manejarla así, no es un asunto de que cada sexenio vamos arreglando un pedacito. Esto es de largo plazo y ella está entrando al fondo del asunto, porque esto es algo que requería hace muchos años, muchas décadas, medidas estructurales, y ahora están tomando. Por último, de mi parte, secretario, estas medidas que se han tomado, de las que usted ha hablado en esta conversación, desactivan en el mediano y el largo plazo también eventuales conflictos de carácter social por parte de productores, por parte de campesinos, por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo quienes todavía están lamentablemente en la pobreza extrema? Mire, en una sociedad democrática, y México es un país democrático donde hay libertad, plenas libertades, todas las personas tienen derecho a protestar, a estar en desacuerdo, a expresar sus opiniones, a organizarse y a movilizarse cuando lo estimen conveniente. Lo único que no está tan bien es cuando en dichas acciones, que son ejercicios de sus derechos constitucionales, interrumpen los derechos de otros. El derecho de una persona que va en una ambulancia a llegar al hospital, o de una señora mayor de edad que tiene que esperar 10 horas porque hay un bloqueo, eso ya está canijo. Entonces, yo no espero que se termine la expresión de descontentos legítimos. Y qué bueno que no, porque eso mantiene viva una sociedad democrática. Lo que necesitamos es encontrar cada vez más causas institucionales. Por ejemplo, la presidenta nos ha dicho, cuando estábamos resolviendo el tema de los precios del maíz hace fines de octubre, dijo: Julio, hay que entrar al fondo, a las medidas estructurales de fondo, y por eso nos ordenó trabajar en el diseño de este sistema mexicano de ordenamiento del mercado y la comercialización del maíz, que es entrar a un esquema donde se generen los espacios institucionales para que distintos actores que participan, en este ejemplo, en la cadena del maíz, pues puedan debatir, discutir, llegar a acuerdos, y que eso nos permita ordenar algo tan fundamental para México y los mexicanos y las mexicanas, como es la producción y el consumo de maíz blanco. Entonces, qué bueno que haya expresión de las opiniones ciudadanas. Eso enriquece un país, pero el llamado siempre es hacerlo por la vía del diálogo. Siempre estamos abiertos al diálogo. Siempre hemos dicho, nos entendemos con buenas razones, con buenos argumentos, porque del lado del gobierno concurrimos al diálogo de buena fe. No vamos ahí para hacerle perder el tiempo a los productores. Vamos ahí para dialogar y resolver. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Secretario, pues muchísimas gracias. Si ya no hablamos hasta el año entrante, seguramente vamos a hablar antes, pero si no, que sean unas grandes fiestas para usted y un buen año el que viene. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Alejandro y Álvaro, y que sea un gran año para todas las productoras y productores de México. Vamos bien, como dice la presidenta, y vamos a ir mejor. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, secretario. Gracias.